Listo, pues vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios, ruega ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora en de la hora nuestra de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era Como en un era en principio, ahora y pues siempre, por ahora y los siempre, por siglos los de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Pecado En nombre del concebida. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, el día de hoy dijimos que íbamos a empezar con, digamos, el primer exponente de esta escuela de Ptolomeo llamado Valentín, de donde surgieron los valentinianos. Y es, en efecto, lo que va a hacer San Irineo de León. En este caso es exponer su doctrina. Y como él dice, ¿no? Exactamente Irineo de León, ¿no? Hay que como que recorrer y analizar estas tergiversaciones que hacen en este caso los herejes y en particular, por ejemplo, Valentín, como él dice, el primero. Él fue el primero que transformando las antiguas doctrinas procedentes de la llamada herejía gnóstica, es decir, de las bases que ya vimos en este caso a partir de la escuela de Ptolomeo, no solo se queda con estas tergiversaciones, con estas doctrinas, sino que las adapta literalmente a su propia idiosincrasia. O sea, las va a moldar a lo que él considera, ¿no? Que debe ser, en este caso, expuesto en términos doctrinales. O sea, no conforme con lo que ya se había dicho, él va a su vez a añadir algo. Entonces, lo que establece Valentín es lo siguiente, que existe una diada innombrable, o sea, que hay dos, ¿no? Si el principio es una diada innombrable, de la cual uno es llamado inefable y el otro silencio. Vean cómo vuelven a aparecer, digamos, estas menciones, ¿no? De conceptos que nos pueden parecer atractivos o que nos pueden parecer relevantes, tales como inefable y silencio. Y que después, a partir de esta diada, fue emitida una segunda diada, de la cual a uno lo llama padre y al otro le llama verdad. Entonces, de acuerdo con Valentín, ¿no? Está primero inefable, luego silencio, luego estos dos, ¿no? Emiten a otro que llaman padre y al otro verdad. Y estos cuatro, dice Valentín, fructificó, o esta tétrada, fructificó en verbo y vida, y por ende en nombre e iglesia. Entonces ahí está la primera octuada, ¿no? Recuerden que en este caso para los herejes, la octuada o ese número 8 o esos 8 elementos resultan ser fundamentales, ¿no? Igual se empieza a hacer un despliegue donde afirma Valentín que a partir de verbo y vida fueron emitidas 10 potencias y a partir de hombre e iglesia fueron emitidas 12, una de las cuales, tras separarse y ser abandonada, llevó a cabo el resto de la economía, es decir, el resto, en este caso, de la obra. Entonces vemos cómo también en el caso de los gnósticos es muy común que hagan una especie de enredo, ¿no? A partir de sustantivos que parecen esconder significados profundos y que ellos, digamos, ponen al descubierto y nos van literalmente explicando, ¿no? Los misterios más profundos. De ahí pues que incluso Valentín añade o admite dos límites, uno entre abismo y el pleroma, que separa al increado Padre de los eones engendrados, y el otro, en cambio, separa del pleroma, o sea, esta octoada, ¿no? A su madre. Cristo, dice Valentín, no ha sido emitido por los eones del pleroma, sino que junto con una sombra fue dado a luz por la madre, una vez fuera conforme al recuerdo de las realidades excelentes. O sea, no es una encarnación. O sea, lo que está diciendo Valentín en pocas palabras es que él fue dado a luz conforme a un recuerdo
¿no? De esas realidades primarias excelentes, como dice Valentín, y que es ciertamente lo que lo dio a luz. Y la madre, abandonada bajo sombra, vacía de sustancia espiritual, emitió otro hijo. Ese otro hijo es el demiurgo, que también llama omnipotente, respecto a las realidades que están por debajo de él. Recuerden que en el caso de los gnósticos, que es también la base neoplatónica, ¿no? El demiurgo es el encargado de crear literalmente las realidades inferiores, es decir, en pocas palabras, el mundo material, ¿no? Entonces es, digamos, el mismo esquema. No obstante, Valentín dirá que Jesús, unas veces afirmará Valentín que fue emitido por el que se separó de su madre y se unió a los demás eones, es decir, por deseado. Otras veces dice que fue emitido por el que regresó arriba, al pleroma, es decir, por Cristo. Vean, aquí entonces, para Valentín, Jesús es una cosa y Cristo es otra cosa. Incluso a veces dirá Valentín que Jesús fue emitido por hombre e iglesia. ¿Por qué expone, digamos, estas contradicciones San Ireneo de León? Para mostrarnos que son inventos humanos y que por eso no guardan una integridad auténtica. Es decir, no tienen coherencia. No, en pocas palabras, que por muy complicado o muy enredado que nos resulte la teoría de Valentín, lo que vemos es que en realidad no es más que un producto de su propia invención. Y por eso es que en efecto se manifiestan incoherencias, ¿no? Que por ello precisamente no hay, digamos, como una integridad, ni siquiera en la exposición que el propio Valentín lleva a cabo. Incluso Valentín afirma que el Espíritu Santo fue emitido por verdad para el examen y fructificación de los eones cuando de manera invisible entra en ellos. ¿No? Y dice simple y sencillamente, ¿no? Eh, San Ireneo de León, que esta es, en síntesis, la enseñanza de Valentín. O sea, en pocas palabras, ¿qué es lo que está haciendo Valentín? Tergiversando las cosas y dando rienda suelta a su propia invención. Eso es, ¿no? Literalmente lo que está haciendo Valentín. Uh-huh. Y otro, el siguiente, es uno llamado Segundo. Ese es su nombre, Segundo. O sea, después de Valentín aparece un tal Segundo. Y este enseña que la primera ogdoada se compone de una tétrada de derecha y una tétrada de izquierda. Es decir, una de luz y otra de tinieblas. Y que dentro de estas exposiciones se van dando también añadiduras. Por ejemplo, hay uno que habla incluso de que hay un conocimiento todavía más sublime y mayor. Es decir, vean cómo entre ellos compiten, ¿no? Para ver quién alcanza, digamos, mayor altura y mayor profundidad. Este otro, no menciona el nombre Ireneo de León, dice, habló de esta manera. Antes de todos existe un supraprincipio, supra ininteligible, inefable e innombrable, al que yo llamo unicidad. Con esta unicidad coexiste un poder, al que también llamo unidad. Esta unidad y unicidad, en cuanto que son el uno, emitieron sin emitir un principio de todas las cosas, inteligible, inengendrado e invisible. Y a este principio el discurso lo llama mónada. Con esta mónada coexiste un poder de la misma sustancia que ella, al que también llamo el uno. Estos poderes, es decir, unicidad, unidad, mónada y el uno, emitieron las demás emisiones de eones. ¿Qué es lo que vemos?
pues una especie de malabarismo conceptual. O sea, una verbalidad desatada que literalmente busca dar cabida a invenciones que parecen, ¿no? Vuelvo a repetir, esconder significados profundos y ocultos que no son difícilmente accesibles. Y por eso aquí, siguiendo su buen humor, San Ireneo de León le responde, oh, ah, esa es su primera respuesta. Dice, ¿qué podemos decir ante esto que han dicho? Oh, ah, verdaderamente, dice San Ireneo, hay que hablar de teatralidad a propósito de este modo de fabricar nombres y una audacia tan grande como la de poner sin ningún tipo de vergüenza nombres a su respectivo embuste. Entonces, fíjense, en el caso de estos herejes, son especialistas en fabricar nombres, en producir conceptos, en dar rienda suelta a su capacidad inventiva. Y lo que encuentra San Ireneo de León no es seriedad, es teatralidad. En pocas palabras, una farsa. Pero una farsa que a muchos confunde y a muchos atrapa. Al dejarse, digamos, encantar por el falso brillo que emiten estos nombres. Entonces dice, cuando afirma, antes de todas las cosas existe un supraprincipio ininteligible al que llamo unicidad, o cuando dice, con esta unicidad coexiste un poder al que yo también llamo unidad. Dice San Ireneo, él mismo ha confesado de manera por demás clara que lo dicho por él no son más que invenciones, porque el propio autor dice al que yo llamo. O sea, no se trata de algo que me es revelado, es algo que yo estoy inventando y que por eso puedo llamar o llamarle como se me dé la gana. Ujú. Claro, dice San Irineo, su truco, su estrategia consiste en utilizar nombres que nadie más ha utilizado y con ello aparecer como alguien original que ha tenido acceso, ¿no?, a misterios más profundos y mucho más importantes. Porque incluso, dice San Irineo, si éste no se hubiera atrevido, entonces la verdad, según él, carecería de nombre. O sea, él fue capaz de nombrarla. Él fue capaz, pues, de darle nombre. Dice, por tanto, pues nada impide que también otro cualquiera, en relación con este asunto, establezca los nombres de esta manera. Existe un supraprincipio regio, supraininteligible, suprainsustancial, un suprapoder, suprarrodante, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en pocas palabras, y esto es fundamental, me parece que una de las cosas que más perjudican a un hereje es su falta de escucha. El hereje impone su pensamiento porque se ha vuelto incapaz de ser receptivo a lo que la verdad le indica. O por ponerlo en términos más drásticos, el hereje es el que no se detiene ante su capacidad de pensar por sí mismo y para sí mismo. Y por ende, el hereje expone una especie de rebeldía intelectual, ¿no?, que le vuelve sordo y ciego hacia la verdad que se le manifiesta. Ujú. Entonces, nosotros a veces corremos el riesgo de nombrar las cosas según nuestra apetencia, es decir, según nuestro querer o según nuestra preferencia y no según las cosas mismas. Entonces, lo que hace aquí, ¿no?, San Ireneo de León es seguir este mismo camino
pero con buen humor. Y dice Ireneo. Entonces yo podría decir, y con este existe un poder al que yo llamo calabaza. Con esta calabaza coexiste un poder al que yo también llamo gran vacuidad. Esta calabaza y gran vacuidad, en cuanto son el uno, emitieron sin emitir un fruto invisible en todas partes, comestible y dulce, al que el lenguaje llama pepino. Con este pepino coexiste un poder con su mismo poderío, al que yo también llamo melón. Y entonces, estos poderes, es decir, calabaza, gran vacuidad, pepino y melón, emitieron al resto de la multitud de los delirantes melones de Valentín. Así pues, si cada uno puede transformar el lenguaje común para designar la primera tétrada, y uno mismo puede usar los nombres como quiere, ¿quién va a impedir que cualquiera use esos otros nombres que son mucho más creíbles, de uso común y conocido por todos? O sea, ¿por qué tendríamos que andarnos con enredos cuando las cosas pueden ser dichas de manera clara y accesible? Entonces recuerden que uno de los elementos, ¿no?, que proponen las herejías es supuestamente presentarnos misterios o realidades profundas a las cuales no cualquiera tiene acceso. Y eso en realidad lo que hace es fomentar o motivar, pues, la soberbia intelectual, ¿no? Pensar que todos los demás no están al nivel al que yo sí puedo eh, alcanzar. Entonces lo que dice finalmente San Ireneo es que estos herejes no hacen más que fabricar nombres y dar rienda suelta a su propia fantasía. Incluso dice San Ireneo, hay otros que, haciendo más variantes, han denominado a la primera ogdoada con estos nombres. Por ejemplo, supraprincipio. Otro le llama incomprensible, otro inefable, uno más invisible. Del primer supraprincipio ha sido emitido un primer y quinto lugar principio. De incomprensible ha sido emitido un segundo y sexto lugar inaferrable. De inefable ha sido emitido un tercer y séptimo lugar innombrable, y de invisible ha sido emitido en cuarto y octavo lugar el inengendrado. Dice, y pretenden que con estos poderes han existido antes que abismo y silencio. ¿Por qué? Porque pretenden aparentar ser más perfectos que los perfectos y más gnósticos que los verdaderos gnósticos. O sea, lo que está, digamos, poniendo al descubierto San Ireneo de León es que ellos pretenden eh, presentarse como perfectos, ¿no?, incomprensibles para todos. Y esto, de hecho, va um, directamente en contra del propio Cristo. ¿Por qué? Porque la forma de hablar de Cristo es una forma literalmente común y corriente. De hecho, podemos decir que nunca utiliza ni un concepto, ni uno. No hay en las palabras de Cristo ningún concepto. Nunca habla de unicidad, ni siquiera habla de Trinidad, habla de pájaros, habla de aves, da ejemplos de viudas, utiliza parábolas, no habla de ello. ¿Por qué? Porque una de las características que en este caso la verdad nos ha enseñado es la sencillez, incluso la sencillez en el modo de expresión. O sea que cuando alguien tiene claro el asunto, lo puede decir claramente. Eso Wittgenstein nos lo recordó en el siglo XX, ¿no? Ludwig Wittgenstein decía, todo lo que puede ser dicho claramente. Y luego añadía, y de lo que no se puede hablar, pues es mejor callar. O sea, pero eso es cierto, o sea, todo lo que puede ser dicho claramente. En cambio, por ejemplo, cuando una persona ya no ama a otra, ¿no? Y le preguntan, ¿todavía me amas? Empezamos luego a enredarnos.
No, mira, es que sí, no eres tú, soy yo. ¿Por qué? Porque no hay claridad. Chesterton decía, ¿no? Las razones abundan donde faltan las convicciones. Por eso decía, un verdadero amor no necesita de razones. En cambio, cuando alguien empieza a decir, sí te amo por los años que llevamos juntos, por los hijos, porque no sé qué, hay todo menos amor. Hay razones, pero no hay amor. Y es justamente el error que cometen, en este caso, ¿no? Estos herejes. Incluso dirá San Ireneo que los más sabios de esta escuela de Ptolomeo dicen que abismo tiene dos cónyuges, a los que también llaman disposiciones, y son pensamiento y voluntad, porque ante todo concibió en su mente emitir algo y después lo quiso. En este caso, pensamiento y voluntad. Y ahí como que se extiende, ¿no? Se extienden, pero dice, ¿y por qué mencionan tal cosa? Porque esto que llaman pensamiento, pensaba la emisión, pero no lo podía emitir, porque eso es cuestión de la voluntad. Es decir, al pensamiento le faltaba la fuerza. Y la fuerza, en este caso, remite a la voluntad. La voluntad hizo lo que se pensaba, o en este caso, lo que pensamiento pensaba. Ahora vean, esto es, digamos, en el terreno más arduo. Yo de verdad admiro mucho a San Ireneo de León, la paciencia que tuvo para leerse todas estas tonterías. Y además a detalle, yo me las estoy brincando, ¿eh? O sea, detalle, leerse los tratados, tomárselo en serio. Hoy diríamos, ¿no? Tomar notas, ¿no? Presentarlos objetivamente, ¿no? Etcétera. Pero vean, dice, y otro de ellos, que de hecho se enorgullece de corregir a su propio maestro, es decir, a Ptolomeo, se llama Marcos. Este Marcos es muy experimentado en los engaños de la magia. Y aquí entra otra cuestión. Es decir, los primeros herejes son, por así decirlo, herejes duramente intelectuales, ¿no? Es como una secta intelectual. Con Marcos el Mago, la cosa cambió. Y dice San Ireneo de León, este Marcos, el mago, era muy experimentado en los engaños de la magia. De hecho, por medio de esta, sedujo a muchos hombres y a muchas mujeres, e hizo que se volvieran a él como si fuese el más grande de los gnósticos y de todos los perfectos. Este Marcos, dice San Ireneo de León, justamente llevaba al extremo la maldad de los llamados magos. Y por eso, entre los que carecen de entendimiento o decidieron abandonar su inteligencia, decidieron que este Marcos hacía milagros, o bien que llevaba a cabo acciones prodigiosas. Por ejemplo, ante una copa mezclada con vino, fingiendo celebrar la Eucaristía y alargando mucho la plegaria de invocación, hace que aparezca púrpura o roja, de modo que se piense que la gracia que procede de los lugares que están por encima de esos eones, destila su propia sangre en la copa de Marcos, a causa precisamente de la plegaria de su invocación. Y al ver este prodigio, los presentes desean con ardor gustar de aquella bebida, para que en ellos también, o en ellos se destile la gracia invocada por medio de este mago. También, dando copas mezcladas a las mujeres, manda que en su presencia, es decir, de él, éstas celebren la Eucaristía.
Una vez que lo han hecho, él mismo muestra otra copa, pero más grande que aquella con la que la mujer engañada ha realizado la Eucaristía. Y de la copa pequeña que la mujer ha hecho Eucaristía, vierte a la copa mucho más grande que la ha presentado y vean, dice que la gracia incomprensible e inefable anterior a los eones plenifique tu hombre interior y multiplique en ti su gnosis, sembrando el grano de mostaza en tierra buena. Y cuando dice estas cosas y envía a esta pobre mujer al desvarío, se presenta haciendo portentos al llenar esa copa mayor con la menor hasta hacerla rebosar. Y haciendo cosas similares, alejó a muchos y los arrastró tras de sí. Es decir, en este caso, por ejemplo, en el caso de Marcos, no solo vamos a ver que hay un planteamiento intelectual, sino que también hay una práctica basada, en este caso, en prodigios. Y hoy incluso nosotros diríamos, ¿no? En artes oscuras, es decir, en hechicería. ¿Cómo lo lograba? ¿Qué diría? ¿Cómo lo lograría? Hola Olivia, bienvenida. Hola. ¿Cómo creen que lo hacía? Todo lo inventaba, había artilugios, pero también tenía una asistencia, es decir, una asistencia diabólica. Por eso dice San Irineo. Incluso parece tener una especie de demonio asistente, el cual le permite profetizar y hace profetizar a cuantas considera dignas de que lleguen a ser partícipes de su gracia, es decir, de la gracia de Marcos. Porque eso sí, se especializa en las mujeres, especialmente las nobles, que van vestidas de púrpura y son muy adineradas. A estas, a menudo, para atraerlas, las halaga diciendo, quiero hacerte partícipe de mi gracia, porque el Padre de los eones ve siempre a tu ángel delante de su rostro, pero el lugar de tu grandeza está en nosotros, así que es necesario que nos unamos en el uno. Dice, y después de esto, añade, ante todo, de mí y por medio de mí acoge la gracia. Disponte como esposa que acoge a su esposo para que tú seas lo que yo y yo sea lo que tú. Establece en tu cámara nupcial la semilla de luz. Recibe de mí al esposo. Hazle un sitio a él y tú tendrás un sitio en él. He aquí que la gracia desciende a ti. Abre tu boca y profetiza. O sea, imagínense el ritual. Dice, si la mujer responde, no he profetizado nunca y no sé profetizar, entonces Marcos realiza de nuevo algunas invocaciones para provocar el estupor de la mujer engañada y le dice, abre la boca, di cualquier cosa y profetizarás. Y la mujer, engañada y entusiasmada por lo que se le ha prometido, se pone a hablar y se pone a decir extravagancias. Es decir, todo lo que se le ocurre en ese preciso momento. Y a eso le llaman profecía. Después de esto, se cree que una profetisa, ¿no? Ella se cree ya una profetisa y agradece a Marcos, exacto, Hilda, ¿no? Bien manipulada. Y agradece a Marcos que la haya hecho partícipe de su gracia. Entonces, desea recompensarlo. Y no solo con la donación de sus bienes. Por eso Marcos dijo, amasó una enorme riqueza, sino también con la unión corporal. Y arden deseos de unirse a él en todo para llegar a ser con él uno.
Y esto también, no sé si sabían, en algunas sectas sigue ocurriendo. El líder de la secta también se une a las elegidas para que reciban de él la gracia, para que se unan a él. Y dice San Irineo, algunas de las más fieles mujeres que temen a Dios y no se dejan seducir, tras reprobarlo y anatemizarlo, se separaron de este demente que fingía inspirar lo divino, pues ellas sabían a ciencia cierta que Marcos el mago no confiere a ningún ser humano el don de la profecía. Por el contrario, a los que Dios envía desde arriba su gracia, esos son los que poseen el don de la profecía transmitida por Dios. Y entonces estos hablan cuando Él quiere y donde Él quiere, no cuando Marcos lo ordena. O sea, el profeta, y esto es algo importante, nunca habla por cuenta propia. Sonará extraño, pero un profeta no tiene voz propia. El profeta habla en la medida en la que Dios quiere y dice lo que Él quiere y cuando Él quiere. Y aquí lo dice abiertamente San Irineo. Los espíritus que reciben órdenes de aquellos y hablan cuando aquellos quieren son espíritus débiles, aunque osados, pero enviados por Satanás para seducir y perder a quienes no custodian la fe firme que desde el principio recibieron por medio de la iglesia. Es decir, si uno no recibe y custodia la fe que hemos recibido por medio de la iglesia, estamos expuestos a cualquier tipo de trampa diabólica. Por insensata o por extravagante que nos parezca. Incluso, dice Irineo, con algunas mujeres, no con todas, este mismo Marcos se vale de filtros de amor y hechizos, porque también busca deshonrar sus cuerpos. Ellas, muchas veces convertidas a la iglesia de Dios, han confesado que él había abusado de sus cuerpos y que ellas lo habían amado encendidas por una especie de violento deseo. O sea que seguramente les daba algún tipo de droga. Dice, uno de nuestros diáconos que vive en Asia acogió a una en su casa y cayó en una desgracia de este tipo, pues tenía una bella esposa a la que este mago corrompió no solo en la manera de pensar y sentir, sino también en el cuerpo. Y ella lo siguió mucho tiempo. Los hermanos ya después la hicieron volver con gran esfuerzo y cumplió todo el tiempo de la penitencia, llorando y lamentándose por la corrupción que este mago le había hecho sufrir. Entonces veamos, la iglesia no es un ornamento, de verdad es un instrumento de salvación, es una fuente de gracia. Cuando se nos dice, ¿no?, que estamos llamados a vivir en estado de gracia, no significa a vivir en estado de pureza moral. Estado de gracia es resguardados de todos los múltiples peligros que nos acechan una y otra vez. Es decir, estar o vivir en estado de gracia, permanecer en estado de gracia, es permanecer exento del error. Ese es vivir en estado de gracia. No quiere decir que no cometo ningún pecado, porque eso es imposible. También sabemos que podemos llegar a cometer pecados involuntarios, ¿no? Ya hasta en los Salmos se hablaba de que el Señor perdonara nuestros errores ignorados, nuestros pecados desconocidos, que los tenemos. No es eso. De verdad, la iglesia es la fuente de salvación en este mundo. Por eso la necesidad, por ejemplo, de la vida sacramental.
En pocas palabras, no es un juego. Ahora entienden también por qué tanta secta en estos tiempos. Ahora entienden por qué tanta secta en la medida en que la gente descuida, sobre todo por negligencia, el enorme don que se nos ha sido concedido, en particular el bautismo. Ahora se entiende. ¿Y por qué a veces mucha gente es capaz de creer cualquier disparate? Recuerden que en este mundo nosotros no solo nos exponemos a situaciones humanas, sino también a situaciones sobrehumanas. Es decir, nos vemos acechados por el espíritu del error todo el tiempo, en todo momento. No es cualquier cosa. O sea, no es solo que esté equivocado, es que el error me corrompe y me degrada a extremos verdaderamente enormes. Una vez Edgardo me recomendó una serie de una secta, ¿no? Olvidé ahorita el nombre, Edgardo, perdón, pero ahí también se veía cómo él se tenía que acostar con todas las mujeres, ¿no? A ver si nos puedes dar una breve sinopsis, por favor, Edgar. Está en Netflix, era ¿cómo es? Tierra Salvaje, Oslo, creo que era. Sí, bueno, eso, como, ves que uno tiene un deseo profundo, ¿no? De más allá y entonces se empiezan a valer de eso para sus pensamientos más oscuros. Y sí, los obligaban a tener sexo, los obligaban a dar todas sus cosas, el dinero, eh, a defenderlos, a cuidarlos, a engañar, a mentir y a reclutar gente también, ¿no? Claro, o sea, en pocas palabras, el modus operandi es el mismo. Ahora entienden la frase, fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Entienden a qué se refiere? Particularmente tú, Paola, que una vez lo habías mencionado, ¿entiendes la profundidad de esa afirmación? Sí, de hecho es que igual ahorita que está diciendo, es que pienso mucho en una prima que tengo y ella sabe que ella, lo que pasa es que igual en la familia casi nosotros no, bueno, a lo mejor mis papás sí me educaron a mí en la religión católica, pero por parte de mi mamá casi nada. Entonces, tengo una prima que ella empezó con doble A, que siento que también ahí es una línea pequeñita o fina, ¿no? En ese aspecto. Y ahora está en una secta evangélica. Y cuando yo hablo con ella, o sea, de hecho ya nos hemos distanciado en ese aspecto porque anteriormente nos llevábamos muy bien, incluso aunque ella estuviera en aquella secta. Pero pues cada vez, o sea, yo tratando de marcarle un poco o cuestionarle algunos errores a ella, pues cosas que a lo mejor a ella ya no le parecen y todo, incluso a doble A es así como que ya lo desprecia mucho porque creo que para ella incluso lo estaba tomando como una religión, aunque para mí eh, esa parte de doble A, al menos cuarto y quinto paso, estaba un poquito más enfocado quizá a lo católico, o al menos así yo lo veía, pero ahora ya ella está muy alejada en ese aspecto y me cuesta mucho trabajo ahora ya acercarme porque a pesar de que aparentemente pudiéramos decir que ambas somos cristianas, este, sí las diferencias se van haciendo mucho más grandes y cuando yo le cuestiono a ella el por qué está ahí, realmente no hay una razón, o sea, no existe una razón de decir, creo que es la iglesia verdadera, es que ella se deja llevar mucho por lo que cree que Dios le dice. Entonces creo que esa parte es, ah, híjole, no sé, me hace cuestionarme un montón de cosas, no solamente por ella, sino por, o sea, ahorita, por ejemplo, igual que lo está diciendo, es cuánta misericordia, de verdad, cuánta misericordia de Dios debe de tener cuando yo veo al mundo tan perdido y digo, Señor, es que yo en esos errores o en la ignorancia de los pecados y todo,
Yo creo que Dios de verdad debe de tener mucha misericordia porque es que no, o sea, para mí, pues creo que todos o la mayoría estaríamos perdidos. Claro, porque ese es el objetivo. Ahora entendemos por qué este afán tan intensivo, tan, digamos, tan radical de apartar a la gente de la iglesia, de que la gente se aparte de la iglesia, porque si uno se aparta de la iglesia, uno literalmente está perdido. O sea, uno está en manos del poder de las tinieblas, sea de la manera que sea, así sea desde sus formas más burdas, exacto, expresa fácil, hasta, ¿no? Sus formas más sofisticadas, más espirituales, en sentido moderno, no importa, pero la perdición al final está garantizada. Por eso es tal el afán, ¿no? En el mundo contemporáneo, para que nos apartemos de la iglesia y no estemos custodiados por la gracia que viene de lo alto, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Y por eso incluso, ¿no? Va a resultar como tan importante atacar la iglesia, que recuerden que fue uno de los motivos que, por ejemplo, llevó a Chesterton a la conversión. O sea, Chesterton decía, ¿por qué la atacan tanto? Pues algo debe de tener, ¿no? Algo, o sea, para que sea tan atacada, pues no es de a gratis, ¿qué tendrá? Se empezó a acercar y dijo, ah, tiene la verdad, ahora entiendo por qué. Se convirtió. O sea, la iglesia no es un adorno. Cuando dicen que es una simple institución humana, es mentira. De verdad que no. O sea, es una tabla de salvación en este mundo. Es literalmente la matriz que nos preserva del extravío, el error, del engaño y por ende de la blasfemia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando empezamos a ver todo este tipo de cosas, por si fuera poco, dice San Irineo, incluso algunos de sus discípulos que deambulan por varios lugares han seducido y corrompido a muchas pobres mujeres. Y lo hacen a través de que ellos se llaman a sí mismos perfectos. Es decir, ellos son literalmente la gracia personificada y no aceptan que haya mayores que ellos, aunque les hables de Pablo, Pedro o cualquier otro apóstol. Solo ellos han bebido la grandeza de la gnosis. Ellos están en lo alto, incontaminados, por encima de todo poder. Y por eso, fíjense, pueden obrar con toda libertad, es decir, sin miedo a nada. Pues claro, esa es una idea poderosa. Si yo estoy en una secta y me han dicho que ya estoy por encima del bien y del mal y que puedo hacer lo que se me dé la gana, porque al final soy perfecto, entonces pues eso parece abrirme la puerta para un desvarío impresionante, ¿no? Es decir, ellos son al final la fuente de la redención. Y por eso cualquier persona, en particular mujeres, que se metan con ellos, en lugar de ser manchadas, son purificadas, son llevadas ciertamente a esa misma, a compartir, aunque sea en alguna medida, esa misma perfección. Entonces, diciendo tales cosas, sedujeron también en las regiones del Ródano a muchas mujeres marcadas a fuego en su conciencia. Algunas incluso hicieron penitencia pública. Otras se avergüenzan de lo que hicieron y poco a poco se retraen en silencio, desesperando de la vida de Dios. Otras ya no soportan lo que hicieron y se alejan por completo. Otras permanecen en la duda. Y con ese fruto, en efecto, vemos cómo el extravío y la perdición se propagan. Es decir, cuando te convencen, por ejemplo, de que supuestamente, ¿no? Lo que tú estás haciendo es algo maravilloso, increíble, etcétera, pues no es fácil desprenderte de ello por el orgullo que conlleva. Ujú. Decir que al contrario, ¿no? Tú eres el perfecto. Y si por si fuera poco, también algunos se ponen a jugar con el nombre de Jesús.
El nombre Jesús, según el valor numérico de las letras griegas, es 888. Y ya tienes también de manera clara, según ellos, la generación del Jesús supraceleste. Por eso también el alfabeto griego tiene 8 unidades, 8 decenas y 8 centenas, lo cual manifiesta el número 888, es decir, Jesús, porque este se compone de todos los números. Por eso es llamado alfa y omega, o sea, porque está contenido en el alfabeto griego. Cuando en principio, ¿qué carajo tiene que ver Jesús y el nombre con el griego? Si es un nombre hebreo. Pero es un poco para que vean, ¿no? En este caso, la distorsión. Dice, por eso se afirma que él es el alfa y la omega, porque así está en el alfabeto griego. Pues todo esto supera ese oh, ah, así como cualquier exclamación teatral y lamento que pudiéramos decir. Dice, ¿quién no va a aborrecer al incoherente autor de tantas mentiras? Al ver, por ejemplo, convertida la verdad en un ídolo por Marcos y tatuada ya con los signos del alfabeto y además del alfabeto griego. Tú, Marcos, fíjense cómo le habla Ireneo, tú, Marcos, y solo tú eres el único que has rebajado a ídolo la propia verdad que proclamas. ¿Quién es capaz de soportar toda tu verborrea? Tú, Marcos, eres el culpable. Y pregunta Ireneo, ¿quién es capaz de soportarte a ti, que encierras en figuras y en números, unas veces en el 30, otras en el 24, otras solo en el 6, al verbo de Dios, creador, demiurgo y hacedor de todas las cosas? Los seccionas en 4 sílabas y 30 elementos, y rebajas al Señor de todas las cosas que asentó los cielos al número 888, e igualmente lo rebajas al alfabeto griego y al mismo Padre que contiene todas las cosas sin que Él pueda ser contenido por nada, lo divides en tétrada, ogdoada y dodécada. Y por medio de multiplicaciones de este tipo, explicas, según tú, lo inefable e incognoscible del Padre. Dice, yo tengo una palabra para ti, mentiroso. Eres un mentiroso. Y de esta manera, tú, Marcos, has arrojado a la suma blasfemia y a una gran impiedad a todos los que confían en ti. Ahora, imagínense cuando este Marcos se presentó ante el Señor. Porque murió, ¿no? Imagínense. Dice, por ello, el anciano inspirado por Dios y heraldo de la verdad, atacó tu atrevimiento y lo hizo con toda justicia y propiedad cuando dijo así: Marcos, fabricante de ídolos y vidente de portentos, conocedor de la astrología y de las artes mágicas, por medio de las cuales fortaleces las enseñanzas del error, mostrando prodigios a los seducidos por ti, actuaciones del poder apóstata, que tu padre Satanás te procura, hacer por medio del poder del ángel Azazel, y tiene en ti el precursor de la maldad adversa a Dios. Estas cosas ha dicho el anciano. Es decir, una persona que lo señala, una persona que literalmente lo acusa. Dice, por eso nosotros intentaremos exponer con brevedad el resto de sus misterios, que son abundantes, y vamos a sacar a la luz lo que durante mucho tiempo ha permanecido oculto. Ojalá, ojalá que puedan así ser refutados y rebatidos por todos con gran facilidad. Y ahí se dedica a exponer las cuestiones de Marcos, que son más puntuales. Pero lo que vemos es que, en definitiva, el mayor peligro de la herejía es la perdición de las almas. Porque, como lo vimos, y ese es, digamos, de las mayores lecciones que nos deja San Ireneo, el descuido de la verdad
es brutal. No dimensionamos lo que trae consigo. De verdad, no nos damos cuenta la tragedia que acarrea el descuido de la verdad. Porque no solo se va a quedar en la composición discursiva de una doctrina, sino en una praxis, es decir, en una práctica, ¿no? O en un conjunto de prácticas de vida que cada vez nos degradan más y más. Por eso dice San Irineo, mi muy amado, cuando leas esto, yo sé perfectamente que te vas a reír mucho por la gran necedad con pretensiones de sabiduría que ellos exponen. Por eso, quienes se separan de la iglesia y dan su asentimiento a estos cuentos, sin lugar a dudas, se han condenado a sí mismos. Pablo, por eso nos ordena que los evitemos después de una primera y segunda corrección. Pero Juan, el discípulo del Señor, endureció la condena contra ellos, pues quiso que ni siquiera les dirigiéramos el saludo. Dice Juan, el que los saluda mantiene comunión con sus perversísimas obras. Y cita la segunda carta de Juan, versículo 11. Y con razón, pues los impíos no tienen motivo para el gozo, dice el Señor. Conviene entonces alejarse lo más posible de ellos, y cuanto más afirmen sus doctrinas y se alegren y enloquezcan con sus invenciones, tanto más hemos de saber que están movidos y motivados por espíritus perversos. Les sucede lo mismo que a los enfermos de crisis de delirio. Cuando más ríen, cuanto más creen estar bien y cuanto más hacen todo como si estuvieran sanos, e incluso hacen algunas cosas como si estuvieran más que sanos, tanto mayor es su enfermedad. Por eso cuídate y mucho del espíritu impuro de la ignorancia, porque el espíritu impuro de la ignorancia sale y los encuentra dedicados no a Dios, sino a las cuestiones mundanas. Y por si fuera poco, toma otros 7 espíritus más perversos que él mismo e hincha la manera de pensar y de sentir de aquellos, como si fuera capaz de encontrar algo por encima de Dios. En pocas palabras, estos han sido atrapados por un trastorno bien maquinado. Y como diría San Ireneo de León, sabemos quién está detrás. O sea, el espíritu del mal. ¿Qué es lo que busca, no? El error, el extravío, la perdición. Dice, por ello, no te dejes sorprender por las novedades. Fíjate, cada uno de estos herejes, según sus capacidades, inventa cada día una novedad, pues entre ellos nadie es perfecto, a menos de que diga grandes mentiras. O sea, mientras más mentiroso, mejor. Y a propósito de los dichos proféticos que cambian y acomodan, también hay que sacarlos a la luz. Por ejemplo, dicen que Moisés, al comenzar el asunto de la creación, mostró ya en el principio a la madre de todas las cosas cuando dice, en el principio hizo Dios el cielo y la tierra. Al mencionar estas 4 realidades, o sea, Dios, principio, cielo y tierra, con ello se simbolizó su tétrada. Y su carácter invisible y oculto lo manifestó al decir, la tierra era invisible y desorganizada. Y ahí pretenden que se habló de la segunda tétrada, descendencia de la primera. Es decir, luego mencionan al abismo y las tinieblas en las que estaban las aguas y el espíritu que por ahí revoloteaba. Después evocó la década al mencionar la luz, el día, la noche, el firmamento, la tarde, lo que se llama la mañana, la tierra seca, el mar, la hierba y en 10º lugar, el árbol. Y por medio de estos 10 nombres es que se manifestaron los 10 eones,
El poder de la dodécada es simbolizado entre ellos al mencionar el sol, la luna, las estrellas, los tiempos, los años, los cetáceos, los peces, los reptiles, las aves, los cuadrúpedos, las fieras y por encima de todos estos, el hombre, en 12º lugar. Así enseñan que el Espíritu habló de la treintena por medio de Moisés. Incluso dicen que la ogdoada es simbolizada mediante el ser humano, al tener 2 orejas, otros tantos ojos, 2 narices y un doble gusto, el del amargo y el del dulce. Enseñan que el ser humano entero es la imagen toda de la treintena de esta manera. En las manos lleva la década, gracias a los 10 dedos. En todo el cuerpo, por constar de 12 miembros, lleva la dodécada. Y a la ogdoada inefable e invisible la conciben escondida justamente en las entrañas. ¿Se dan cuenta cómo tergiversan? Como si ellos estuvieran revelando algo profundo que nosotros no captamos. Dicen también que el sol, el gran luminar, fue hecho el día cuarto por causa del número de la tétrada. Asimismo, los atrios del tabernáculo construido por Moisés, hechos de lino fino, jacinto, púrpura y escarlata, manifestaron, según ellos, esta misma imagen. También explican que la túnica sacerdotal, adornada con 4 hileras de piedras preciosas, significa esta tétrada. Y de cualesquiera otras realidades semejantes presentes en las Escrituras que puedan designar el número 4, dicen que se ha hecho por causa de esa tétrada. Dicen que la economía del arca en el diluvio, en la que fueron salvados 8 hombres, muestra de manera clarísima la ogdoada. Lo mismo significó David al haber sido engendrado el 8º entre sus hermanos. Y dicen que todo lo que en las Escrituras puede ser reconducido al número 8 cumple ese misterio de la ogdoada. Pero también afirman que la década es simbolizada por los 10 pueblos que Dios prometió dar en posesión a Abraham. Y que lo mismo se simbolizó en Sara, cuando tras 10 años le dio a su esclava Agar, para que tuviera un hijo de ella. Asimismo, el siervo de Abraham, que fue enviado a Rebeca, le dio en el pozo 10 brazaletes de oro, y además sus hermanos la retuvieron durante 10 días. Más aún, Jeroboam, que recibió 10 cetros. Los atrios del tabernáculo eran 10. Las columnas tenían 10 codos. Los 10 hijos de Jacob, que fueron enviados una primera vez a Egipto para comprar trigo, y los 10 apóstoles a los que se manifestó el Señor después de la resurrección cuando Tomás no estaba presente. Según ellos, todo esto simboliza la década invisible. Es decir, que es fácil ajustar lo que queremos a lo que encontramos. En este caso, en la escritura. Ahí es donde se ve la piedra de escándalo, ¿no? También dicen que la dodécada, en torno a la cual sucedió el misterio de la pasión de la caída, ¿no?, pretenden que es de la que han sido creadas las realidades visibles. Por ejemplo, los 12 hijos de Jacob, de los que proceden además las 12 tribus, el pectoral en el que se engastaban 12 piedras, las 12 campanillas, las 12 piedras que Moisés colocó al pie de la montaña, las que colocó Josué en el río, así como las que puso al otro lado, los porteadores del arca de la alianza, las piedras que colocó Elías para el holocausto del ternero y, sobre todo, el número de los apóstoles. Ahora bien, la unión de todos los eones, llamada treintena, es simbolizada por el arca de Noé, que tenía 30 codos de altura, por medio de Samuel, que hizo que Saúl se sentara el primero entre los 30 convocados, y por medio de David, cuando se escondió en el campo durante 30 días, por medio de los que entraron con él en la cueva, y por la longitud del santo tabernáculo, que era de 30 codos. Y he considerado necesario añadir también esto que llaman el suprapadre. Eligen de la escritura e intentan creer con el fin de mostrar que nuestro Señor anuncia un Padre distinto del creador de este universo. Por ejemplo, cuando el profeta Isaías dice, Israel no me conoció y el pueblo no me comprendió. Según ellos, se dijo para hablar de la ignorancia existente a propósito del abismo invisible, es decir, del suprapadre. Y así más cosas
por el estilo. Y por si fuera poco, aluden a una multitud indecible de apócrifos y de escritos falsos. Y ojo, que ellos mismos han inventado para asombrar a los insensatos y a los desconocedores de los escritos de la verdad. O sea que vean cómo muchos de estos son inventos de herejes. No son escritos escondidos, son inventos de herejes. Dice, para ello también añaden la falsedad, según la cual cuando el Señor era niño y aprendía las letras, su maestro le dijo según la costumbre, di alfa. Y el Señor respondió, alfa. Pero cuando el maestro le mandó decir beta, el Señor respondió, dime tú primeramente qué es el alfa, y entonces yo te diré qué es la beta. Y si para acomodarlas, transforman muchas cosas que se exponen en el Evangelio. Por ejemplo, que cuando Jesús tenía 12 años y dijo a su madre, ¿no sabes que yo tengo que estar en las cosas de mi padre? Según ellos, anunciaba al Padre desconocido, y al que le dijo, Maestro bueno, le confesó quién era en verdad el Dios bueno al responder, ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno, el Padre que está en los cielos. Más aún cuando se acercó a Jerusalén, lloró por ella y dijo, si tú también hubieras conocido hoy lo que conduce a la paz, pero se te ha ocultado. Por esa expresión ocultado, dicen que se refería a abismo. Y como culmen de su doctrina, alegan esto. Te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, que has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Con ello quieren establecer que el Señor precisamente dijo estas cosas del Padre desconocido al que solo ellos conocen y anuncian. ¿Qué les parece? A ver, ¿qué les parece? Sorprendente la mentalidad de Marcos. Le da rienda suelta a todo lo que se le ocurre. Y entonces yo me pregunto, con todas estas hechos de Marcos, ¿cuál sería la posición de su propio maestro Ptolomeo? Pues Ptolomeo, como lo vimos, ¿no? Es como el fundador de esta escuela y después rivalizan entre ellos para llegar a más. Y obvio, entre ellos tampoco es que hay ciertamente un acuerdo. Y esto ahorita que mencionamos es importante, porque siempre en las sectas se maneja un nivel, digamos, esotérico de significados ocultos, que además están muy relacionados con la numerología, donde hay números ocultos que nos revelan supuestamente, ¿no?, misterios inaccesibles. Pero con ello también algo podemos entender. La escritura sí se puede tergiversar. La escritura es palabra de Dios, es verdad, pero el receptor la puede desfigurar. Por eso lo importante no es yo qué interpreto, sino qué me dice esa palabra. Es decir, al final, en el caso de la escritura, lo que importa realmente no es la interpretación, es lo que esa palabra me dice. Y de hecho, nos dice a todos, porque es una voz. Es cuando el Señor dice, ¿no? Yo conozco a mis ovejas y ellas a mí. Mis ovejas escuchan mi voz. Entonces creo que uno de los problemas en los que también hemos incurrido en tiempos recientes es el problema de la interpretación.
Se supone que todo depende de cómo interpretamos. Y no, todo depende de cómo escuchamos. Si realmente estoy escuchando la palabra o la estoy silenciando con mis propias interpretaciones, la enmudezco. Por eso es importante reconocer que la palabra que se nos dirige tiene que ser recibida por mí, es decir, recibida en el corazón, no manipulada como se me dé la gana. La palabra de Dios es una revelación, no una fuente de interpretación. Por eso lo que vemos es que la mayoría de los conflictos surgen a partir de interpretaciones diversas, o lo que hoy se conoce, bueno, ya desde el siglo XX, como el problema hermenéutico, el problema de las interpretaciones. Por eso Hans Urs von Balthasar recordó en pleno siglo XX algo importante: la teología se hace de rodillas. Es decir, no es un esfuerzo que intelectualmente elaboro, es algo que recibo con docilidad y apertura. Y es eso lo que nosotros también requerimos. Lo importante no es qué pienso, lo importante es qué me dice el Señor. ¿Qué me dice esa palabra? Las interpretaciones se pueden posponer. Se usarán, pero después. Primero es la recepción. Después vendrá la interpretación. Por eso es que vemos que en el caso, por ejemplo, de los apóstoles o de los santos, la palabra es una. Y literalmente no la interpretan, le sacan jugo. No es que varíen las interpretaciones, simplemente abordan un poco más de su inagotable riqueza. Pero no hay oscuridad, no hay enredo, no hay este afán de decir que ahí hay algo oculto, que ahí hay algo escondido, porque el Señor lo ha dicho todo abiertamente, literalmente, o sea, hasta su oración íntima nos la compartió, que es el Padre Nuestro. Así oraba Jesús. No tiene, digamos, un círculo secreto donde se mantengan cosas ocultas, porque no olvidemos que Dios es claridad, no oscuridad, que Dios es sencillez, no enredo, que en definitiva Dios es luz, no tinieblas. ¿De acuerdo? Y ya el próximo viernes veremos también variedad en relación a los ritos de redención. Ah, porque también los hay. ¿Qué pasó, Paula? Ah, por eso, creo que lo dijo en una clase hace algunos meses. Nosotros como católicos, si en algún momento nos quitaran la Biblia, no dejaríamos de ser católicos. Pero yo Ujú. supongo que eh, eh, o sea, las otras sectas evangélicas y todo, sí dejarían de serlo, porque entonces ya no tendrían una base, ¿no? Donde cimentar sus ideas, supongo, ¿no? Claro, claro. Por eso también no es casual que Lutero dijera la sola escritura, solo la escritura. Más bien, en cambio, nosotros seguimos teniendo la tradición y el magisterio, aunque nos Es, quitaran la Biblia. aunque nos quitaran la Biblia, porque al final la iglesia es la fuente de gracia y podemos decir que también es la palabra encarnada de Dios. Es su Ujú. encarnación, es su fuente de gracia. Tenemos la palabra, es cierto, pero no solo la Sí. palabra. Tenemos el espíritu que vivifica esta palabra. Por eso es muy importante que no solo, digamos, se conozca la Biblia, sino que se sea partícipe del espíritu que la anima. Y eso es Sí. algo que también nos distingue de los demás. Yo hace años lo decía, el católico en esencia no es biblista,
De hecho, nosotros no podemos citar con facilidad capítulo, versículo, etcétera. A veces ni siquiera del Evangelio, pero porque no es lo importante. El verdadero católico está movido por ese mismo espíritu. No solo tiene la letra, tiene el espíritu que vivifica la letra. Y eso es lo que el Señor dijo. Ahora el Padre quiere adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, en la verdad. Por eso lo que les decía, nuestro anuncio fundamental es el anuncio de la verdad. No de estos errores, ¿no? Que pueden ser seductores y sobre todo el volver a recordar que sin el amparo de la iglesia estamos perdidos y podemos degradarnos a un nivel de bajeza de verdad increíble, verdad impresionante, como sigue sucediendo hasta el momento. Por eso creo que vale la pena que esta semana, al menos nosotros, pidamos para que vuelvan a la iglesia todos aquellos que fueron arrancados de su seno. Y también que pidamos por la conversión de los extraviadores de almas, porque no saben lo que hacen, de verdad, ¿eh? Como este Marcos, no saben lo que hacen. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas, comentarios, reclamos? Yo quería preguntarle algo rápido, profesor. Dime, Pablo. Eh, me puede decir cuál es la diferencia entre un hereje, entre un blasfemo y entre un anatema? Es que yo siempre confundo y luego no me queda claro. Por Bueno, favor. el hereje es el que se aparta de la verdad y quiere imponer su pensamiento, ¿no? El blasfemo es el que reconoce la verdad, pero la insulta, la denigra. Si no, no es blasfemia. Por ejemplo, yo sé que el cuerpo de Cristo está en la Eucaristía y la pisoteo, por ejemplo. Y el anatema es cuando hay un señalamiento de reprobación. Cuando dicen, por ejemplo, que sea anatema, es porque algo no es conforme a la verdad y se le reprueba. Esa, digamos, sería como la manera más sencilla. Ya, gracias, profesor. ¿Vale? Pues Edgardo, como siempre, un gusto verte por aquí. Eso, ardiendo ahí, ¿no? Ardiendo, Elizabeth, Clara Basto, Hilda, Omar, Olivia, Paola. Qué gusto que nos podamos reunir. Deseo que tengan una semana muy bendecida y que sigamos adelante juntos en este recorrido. Les mando un gran abrazo, muchas bendiciones y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, profesor. Vale, cuídense mucho y descansen, por favor. Usted también, Usted profesor, también. que descanse. Feliz fin de Gracias. semana. Buenas Sí, a noches. todos Bye. igual. Bye.